Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. A esta hora de la mañana saludamos al doctor José Ayala Lazo, diplomático, abogado de carrera, abogado de profesión, 3 veces ministro de Asuntos Exteriores o 3 veces canciller, y obviamente nos ha representado a nuestro país en las Naciones Unidas. Los saludamos ya con su vasta experiencia, doctor Ayala Lazo, y le agradecemos por estar con nosotros aquí en Huancavilca 830M. Buenos días. Buenos días, encantado y agradezco a su amable invitación. Doctor Lazo, doctor Ayala, cuente, ahora estamos en otro momento. Conversábamos hace meses atrás y de alguna manera pues un tanto molestos, por qué no decirlo, pero ahora hay otros momentos y estos momentos a la diplomacia ecuatoriana, al cuerpo diplomático, a los profesionales en diplomacia, les está haciendo soñar o le está creando muchas expectativas este gobierno de que las cosas van a restablecerse en esta tarea, en esta función que es la diplomacia, doctor Ayala? Bueno, mire, hay 3 aspectos fundamentales que deben ser juzgados en esta materia. El primero de ellos se refiere a la política internacional. El señor presidente de la República es quien la dirige, quien la define, quien la señala. El segundo aspecto es la responsabilidad del canciller, que es la de ejecutar la política que ha decidido el jefe de Estado. Y el tercer aspecto es el instrumento del que se vale el país para la ejecución de esa política. De modo que en estos 3 capítulos hay que juzgar si en efecto se están produciendo los cambios que ciertamente han insuflado algo de tranquilidad y hasta de optimismo por las últimas decisiones del presidente Moreno. Creo que además del tono del gobierno, que ha cambiado sustancialmente, ahora existe el diálogo, existe el respeto, la mención amable de los ciudadanos, cuando antes existían la ofensa, la agresión, el insulto. Eso ya es muy positivo. Pero en lo tocante a política internacional, no veo que haya un estudio completo del contexto en el que se debe desenvolver nuestro país. Hay algunas manifestaciones positivas. Por ejemplo, la del ministro de Comercio, que afirma que es necesario tratar de concertar un acuerdo de comercio con los Estados Unidos. Eso me parece muy bien. No se trata de concertar un acuerdo de libre comercio, contra el cual hay muchas críticas, sino un acuerdo de comercio que tome en cuenta tanto los intereses del Ecuador como los de los Estados Unidos. Eso es normal, no se puede imponer un texto que satisfaga solamente al interés ecuatoriano. Hay una demostración de cambio de rumbo que puede ser, y si es que llega a ejecutarse, muy beneficiosa para el país. Ahora, el señor... 7:13, doctor Ayala. Siga usted, por favor. Ha hablado del caso de Venezuela y ha lamentado que allí existan demasiados presos políticos y muertos. Eso es un cambio positivo. Se ve que la nueva visión del presidente no es ideológica, es vinculada al tema del respeto de los derechos humanos. Eso es sumamente positivo. No voy a continuar porque hay algunos ejemplos más y quisiera dar paso a que usted me haga preguntas o repreguntas, pero déjeme decirle simplemente que entre esa política que aparentemente ha cambiado porque hay ciertos hechos que así parecerían demostrarlo, y la ejecución de esa política hay una total incoherencia. Vea usted cómo la señora canciller, encargada de la ejecución de lo que el presidente decide,
da un respaldo completo y total a Venezuela con la delegación que envía a una reunión en Cuba, hablando de la democracia venezolana, del ejemplo que nos ha dado a todos los latinoamericanos, la revolución del presidente Chávez, seguida por el demócrata Maduro. La misma señora ministra, en otros casos, contradice al señor presidente de la República. En efecto, cuando el señor Correa y el señor Patiño hacen una gestión ridícula ante la OEA para pedir que se analice lo que ellos llaman una desdemocratización de la sociedad ecuatoriana, la señora Casillas simplemente invoca el principio de no intervención y ofende al secretario general de la OEA. Entonces, hay incoherencias en esa ejecución. Y el tercer tema, el del instrumento para la ejecución de la política internacional, la diplomacia. En eso hay significativos indicios de mejora. La designación de embajadores en Brasil en primer lugar, en Washington en segundo lugar y ante la OEA en tercer lugar, que son funcionarios de carrera de altísima calidad intelectual y ética, que van a representarle al Ecuador, al pueblo ecuatoriano, y defender los intereses del pueblo ecuatoriano y no ser leales a una ideología o a un gobierno, sino sobre todo y por encima de todas las cosas a los intereses del país. De modo que hay razones para ser, diría yo, ligeramente optimista. 7:16 en Huancavilca 8:30 AM. Estamos dialogando con el doctor José Ayala Lazo, que abogado y con mucha experiencia en la diplomacia, 3 veces canciller de la República. Nos ha representado, doctor Ayala, usted en la Comunidad Económica Europea. En ese aspecto, doctor, ahora que tenemos un acuerdo de comercio, casualmente, que usted citaba, que podría ser con los Estados Unidos, el mismo ministro Campana ha declarado a los medios que él vería muy bien hacer un acuerdo similar como el que se hizo con el bloque económico europeo. En la experiencia suya, doctora Ayala, ¿cree que esto podría ser, dado a que ya tenemos el embajador con mucha experiencia, el doctor Carrión, que usted lo conoce perfectamente bien, que es su colega, y que tiene una vasta experiencia también, porque ha sido canciller en la República también, de tal manera pues que hay las ganas, hay la voluntad, hay la predisposición, y la pregunta es, ¿hay el ambiente, doctor? Mire, el gobierno del señor Correa demoró más de 7 años en percatarse que era indispensable para el interés del Ecuador llegar a la suscripción de un acuerdo con la Unión Europea. Antes ya lo habían hecho Colombia y Perú, e iniciaron las exportaciones de productos de sus respectivos países, que fueron abriendo mercados, consolidando mercados y ganando en competitividad. El Ecuador recién se percató de que ese era un buen procedimiento, a pesar de que desde mucho antes lo habíamos muchas personas sugerido, insinuado, pedido y exigido que se firme un acuerdo con la Unión Europea. Resultado de eso ha sido que empieza el Ecuador a ampliar sus ventas a Europa. Se empiezan a ver los efectos positivos de la suscripción de ese acuerdo. En consecuencia, también hay que reconocer que la sugerencia que hemos hecho de que se negocie con nuestro principal cliente comercial, los Estados Unidos, es una sugerencia que va por el camino correcto. Lo que ha hecho el ministro Campana está muy bien, es el camino correcto. Ojalá se pueda negociar con los Estados Unidos, porque las circunstancias han cambiado. La autorización del Congreso para que el Ejecutivo firme acuerdos de comercio ha caducado, y en consecuencia la gestión será muy cuesta arriba. La habilidad, el talento, la experiencia del embajador Carrión seguramente sabrán encontrar métodos, caminos y procedimientos para llegar a concertar ese acuerdo.
Lo que me permito sugerir es que primeramente se armonice al interior de nuestro país la gestión internacional. La Cancillería no puede estar fuera de una gestión de esa naturaleza. Y en consecuencia, si bien hay que aplaudir lo que ha hecho el ministro Campana, hay que sugerir que hay una coordinación interna, que la voz ecuatoriana se exprese de manera unívoca, no que cada ministro de Estado pueda hacer gestiones internacionales, a veces no coincidentes, frecuentemente incoherentes, que perjudican la necesidad de una buena gestión planificada. O sea, planificar internamente, hablar con una sola voz en el exterior, para eso existe la Cancillería ecuatoriana, y conseguir así los resultados que pueden ser difíciles de obtener, pero que son factibles y necesarios. Completamente de acuerdo con usted, doctor Ayala. Tenemos que ser coherentes, no tenemos que ir en paralela, sino una sola voz, como usted lo ha dicho, y obviamente pues la primera autoridad ante el resto del mundo siempre será el canciller de la nación. Doctor Ayala, aprovechando este diálogo que estamos sosteniendo con usted aquí en Huancavelica, quisiera conocer su criterio sobre la decisión del presidente norteamericano Donald Trump de hacer de Jerusalén la capital, casualmente allá en lo que se ha venido acá comentando y rechazando y todo esto con Israel, y obviamente pues la ONU ya dio su pronunciamiento. El presidente Trump no le ha dado importancia, es más, ha rechazado ese pronunciamiento, pero con su experiencia, ¿qué lectura tiene usted al respecto? Mira, yo diría que lamentablemente la falta de respeto al derecho internacional y a los acuerdos internacionales da frecuentemente origen a situaciones de conflicto difíciles de resolver. En años pasados, Israel vio señalado, acordado su nacimiento en una decisión de Naciones Unidas. Pero allí se produjo también un acuerdo sobre fronteras. Y Jerusalén fue entonces considerado como una ciudad capital tanto para Israel como para Palestina. Había el Jerusalén Este y el Jerusalén Oeste. Las guerras que se produjeron casi al día siguiente de proclamado el Estado de Israel y cuya responsabilidad hay que atribuir mayoritariamente al mundo árabe, dieron lugar a que esos acuerdos no se cumplieran. Y desde entonces Israel, manteniendo como argumento una política de defensa de sus intereses, ha ido constantemente expandiendo su fuerza, su poder y su territorio en la zona. Por eso se habla de los territorios árabes ocupados por Israel. Pretender que los árabes vayan a desistir de su justa aspiración a tener un Estado en primer lugar, y a que la capital de ese Estado sea Jerusalén, es algo que está totalmente excluido por las políticas de Israel. Y en consecuencia, el conflicto existirá mientras no haya flexibilidad entre las partes. Estados Unidos, como primera potencia mundial, había venido jugando un papel de insinuar soluciones, de propiciar soluciones, con el apoyo de la comunidad internacional en su conjunto. Y Naciones Unidas, por intermedio del Consejo de Seguridad y de la propia Asamblea General, ha adoptado decenas, si no centenas de resoluciones que van en ese camino. Israel mantiene la tesis de que lo que haga o decida la ONU no le interesa, porque su principal obligación es la defensa de su territorio y de su Estado. Y el incumplimiento de esas decisiones de la ONU da lugar a estas situaciones que usted comenta. Ahora bien, nos hemos encontrado que en los Estados Unidos también hay la posibilidad de elegir regímenes populistas y algunos dicen irresponsables. Y el señor Trump está dando pruebas de ello. Toma decisiones
que son sorprendentes, que no van a la línea que debería seguir la primera potencia mundial, que debería propiciar el diálogo, la concertación, la acción de la diplomacia, y que más bien, en lugar de eso, irritan y crean nuevos motivos de fricción. He allí la crítica que internamente mismo está recibiendo el presidente Trump. El deseo o la intención de Trump de cambiar la capital, la sede de la capital, la sede de su embajada, de Tel Aviv a Jerusalén, es una nueva demostración de una decisión arbitraria, condenada unánimemente por la ONU, condenada por los aliados más próximos de los Estados Unidos, Europa e inclusive el gobierno británico, y que en consecuencia crean nuevos motivos de alerta en un mundo que ya tiene suficientes problemas. 7:25 en Huancavelica 830M. Estamos dialogando con el doctor José Ayala Lazo, abogado y diplomático, 3 veces canciller de la República del Ecuador. Usted, Pati. Gracias, economista. Buenos días, doctor Ayala. ¿Cómo le va? En realidad, el tema de la diplomacia en el Ecuador y su reestructuración como tal tiene que ir en hegemonía, ¿no?, con lo que proyecta el gobierno y con lo que hacen los cancilleres como tal. Eso quiere decir que la persona que vaya a estar de agregado en alguno de los países debe saber y debe tener una línea, una carrera política, una carrera en el desarrollo de la diplomacia. Hay algunos que son colocados nada más como cuota política y que realmente no saben actuar en ciertas situaciones. ¿Qué opina usted sobre este tema, doctor Ayala? Mire, lamentablemente los efectos de la política del gobierno del señor Correa han sido nefastos para la diplomacia ecuatoriana. El señor Correa, con la colaboración de sus cancilleres, tuvo como objetivo la destrucción de la diplomacia ecuatoriana, por considerarla un símbolo de lo que ellos llaman las clases opresoras, la plutocracia, la burocracia internacional, los altos sueldos. La desprestigiaron cuando iniciaron en los primeros días de su gobierno, llamándola momias cocteleras, y siguieron con esos adjetivos y apelativos, tratando de destruir las jerarquías, el orden creado por las convenciones internacionales y hay materia de estructuración misma del servicio diplomático. Y lo que consiguieron fue poco a poco, a través de seminarios y reuniones de adoctrinamiento que se ocultaban bajo la máscara de capacitación en temas comerciales, lograron intimidar a la diplomacia. Y entonces pasó lo que Bolívar decía: cuando alguien se acostumbra a mandar y alguien a obedecer, se produce la tiranía. Sí, se produjo una suerte de tiranía en la diplomacia que creó una autocensura en los diplomáticos inclusive. Hubo funcionarios de carrera que supieron poner un límite a la obediencia debida o a la obediencia indebida y renunciaron a sus puestos. Pero otros, legítimamente defendiendo la fuente de sus ingresos, se autocensuraron. Entonces, ese es uno de los efectos más negativos producidos, aparte del que usted menciona. La señora Espinosa, o el anterior señor Patiño, no quiero ser impreciso en la materia, han designado en los últimos tiempos, este año que termina, más de 200 funcionarios de carrera. Les concedieron el título de carrera, eran políticos. La Cancillería, que se componía con algo así como 600 u 800 personas, ahora se compone por una cifra superior a 2.000 personas. De modo que se ha producido una transformación hacia lo malo y lo negativo de lo que antes fue la diplomacia que le prestigió al Ecuador. Será necesario reestructurarla y ojalá un nuevo canciller emprenda esa tarea, ciertamente con el apoyo o la decisión previa del presidente Moreno. Tanto en decadencia, doctor Ayala, que incluso dentro de estas afectaciones, por ejemplo, fue retirado el embajador de Brasil por un tema más de ideología política cuando fue destituida la presidenta Dilma Rousseff. En efecto, usted recuerda algo que es ciertamente inexplicable.
censurando la decisión que tomó el Parlamento brasileño, el presidente, al destituir a la señora Rousseff y elegir al señor Temer, la Cancillería, el presidente Correa, retiraron al embajador del Ecuador en Río de Janeiro y mantuvieron por más de un año sin embajada esa importantísima capital. Brasil es todo un continente. Brasil nos da perspectivas enormes de relaciones de toda índole, comerciales, económicas, de inversión, etcétera, etcétera. Más de un año el Ecuador no tuvo embajador en el Brasil. ¿Es eso política internacional? ¿La afectación como tal para el país durante ese año, doctor Ayala? Perdone usted. ¿La afectación que tuvo el país durante ese año de ausencia en la embajada en Brasil? Bueno, los resultados han sido ciertamente negativos. El Brasil, que en un primer momento también le llamó en consulta a su embajador, comprendió que quizá era una disparatada decisión de Correa y envió nuevamente a su embajador como demostración de que quería mantener buenas relaciones con el Ecuador. Ahora el presidente Moreno ha designado a un embajador de carrera de primerísima calidad, el embajador Diego Rivadeneira, para que nos represente en Brasilia. Ese es también un paso muy positivo. Estoy seguro que Rivadeneira actuará en promoción y defensa de nuestros intereses como país, como Ecuador, y no de ninguna ideología en particular. En consecuencia, estas son medidas, repito, que hay que reconocer, hay que auspiciar y hay que pedirle al señor Moreno que siga por ese camino, pero imponiendo una coherencia política que dé nuevamente orientación y un norte claro a la política internacional. Y para terminar este diálogo con usted, doctor Ayala, en beneficio de los oyentes de Huancavilca 830M, de una forma muy sucinta, doctor, ¿cómo ve este problema que tiene el presidente norteamericano Donald Trump con el medio ambiente o los países que defienden el medio ambiente en Europa, encabezados por Francia? Y ahora mismo, ayer, vi unas declaraciones que hizo el presidente francés, el señor Macron, en que también no está de acuerdo con lo decidido por el presidente norteamericano en el caso de Israel. Mire, la gran verdad es que el señor Trump ha tratado de aislar a los Estados Unidos y está lográndolo, destruyendo inclusive compromisos válidos en el orden internacional. Uno de los más importantes, la defensa del medio ambiente. Con mucho trabajo, con muchísimo trabajo sostenido a lo largo de mucho tiempo, la comunidad internacional logró concertar acuerdos para protección del medio ambiente. Acuerdos que implicaban obligaciones, sobre todo para los principales contaminantes del medio ambiente, que son las potencias industrializadas. Uno, para disminuir la contaminación, y dos, para financiar el proceso de recuperación del medio ambiente, o por lo menos para evitar empeorarlo. El señor Trump resolvió de manera autoritaria, el señor Correa diría, haciendo uso de su soberanía, porque esa era la confusión que tenía el señor Correa, resolvió, digo, el señor Trump, aislarle a los Estados Unidos de todos sus compromisos medioambientales y desconocer las obligaciones que tenía. Eso va en contra del mundo. Y cuando digo del mundo, estoy diciendo inclusive en contra de los propios Estados Unidos de Norteamérica. De modo que este es otro de esos caprichos inexplicables del señor Trump que están en el fondo de la segunda parte de la opinión del señor Macron, del presidente de Francia, quien critica la decisión de Trump sobre Jerusalén. De modo que son caprichos insensatos de un presidente aparentemente populista. Y como son caprichos también de este caballero, ¿qué le digo? El jefe, el presidente, el presidente de Corea del Norte. Son caprichos estos bélicos y que hoy por hoy pues están chocando con Japón y con los mismos Estados Unidos. ¿A dónde llegará esto, doctor, en su experiencia? Mire, la
la presencia de Kim Jong-un en la presidencia de Corea del Norte es siempre una amenaza, porque es un hombre joven e irresponsable, imbuido de un nacionalismo que no tenía otra mira que la de convertirle a su país, a Corea del Norte, en una potencia atómica mundial. Poco le importó a él, como poco le importó a su padre y a su abuelo, pero sobre todo a su padre, las dos últimas generaciones. Poco les importó el hambre del pueblo coreano. Corea del Norte ha pasado por hambrunas tremendas de las que cientos de miles de personas han perdido la vida. Eso importó poco porque el objetivo nacional era crear y hacer uso de una tecnología nuclear que les permitiera usar un nuevo instrumento de presión, de chantaje o de amenaza, como usted quiera llamarlo, para convertirse en interlocutor de los grandes temas mundiales. Y eso lo ha conseguido Corea del Norte, porque el peligro de una bomba atómica ya es un peligro grande. El peligro de una bomba de hidrógeno o de fisión nuclear es muchísimo mayor. Pero allí hay una concepción absolutamente equivocada. A lo largo de la historia del hombre, los equilibrios políticos que se han basado en el uso de la fuerza han sido efímeros y han conducido generalmente a grandes confrontaciones. El equilibrio de los poderes basado en la amenaza nuclear es un equilibrio difícil de mantener y absolutamente inestable. El gran tema de quien posee una arma atómica es cómo influir con dicha arma amenazando la paz mundial hasta el punto de volver creíble su amenaza cuando por otro lado se sabe que la paz mundial, que el uso del arma atómica mundialmente implicaría un suicidio colectivo. En consecuencia, cómo usar el arma para amenazar al otro a sabiendas que el otro sabe que si usted usa el arma se va también a suicidar. Esa es, desde el punto de vista estratégico para los militares, la cuestión más difícil de responder. Bueno, doctor Ayala, quiero presentarle mis agradecimientos a nombre de los oyentes de Huancavilca 830M, de mis compañeros en la mesa de trabajo, por estas apreciaciones, estos conceptos que siempre nos da con las invitaciones que le hacemos y que usted muy cordialmente nos atiende, y desearle un feliz año 2018, que indudablemente el país vaya mejorando y que sus habitantes, nosotros, los ecuatorianos, también vayamos mejorando, progresando, y especialmente las clases populares que vayan logrando los beneficios y alcancen un mejor nivel de vida, doctor Ayala. Un abrazo para usted y felicidades y para usted y su respetable familia. Huancavilca, permítame augurar lo mejor para ese hermano pueblo guayaquileño que tiene como una de sus virtudes mayores en la actualidad el orgullo de ser ciudadanos de Guayaquil. El orgullo de guayaquileños es algo que los demás ecuatorianos deberíamos aprender de esa urbe tan progresista, tan hermosa, tan atractiva, que se está convirtiendo en uno de los centros de turismo más importantes del Ecuador. Para todos, felicidades para todo el pueblo ecuatoriano, un año más fraterno, más progresista, más de unión nacional. Muchísimas gracias. Huancavilca, la H grande de la información.